Debajo de lo que conocemos como territorio continental o tierra firme, existe un gran rompecabezas conformado por 15 placas tectónicas que flotan sobre remolinos de roca y magma. Estas placas están en constante movimiento. Datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos estiman que se desplazan a una velocidad de entre 2 y 20 centímetros cada año, una fuerza que no podemos percibir, pero que genera grandes concentraciones de energía. Con el paso de los años, llega a liberarse de manera violenta. El evento puede ocurrir a varias decenas de kilómetros de profundidad. Cuando las vibraciones llegan a la superficie terrestre, se presenta un sismo. México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas: la de Norteamérica, de Cocos, la placa del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe. Por esta razón, en nuestro país se reporta un promedio de 40 sismos por día. Hoy es imposible predecir cuándo y dónde se generará un sismo, pero existen alternativas para mitigar su impacto. Una de ellas es la alerta sísmica, que desde 1991 opera con el respaldo del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, CIRES. Mediante un centenar de sensores, es capaz de detectar los temblores que se originan en las costas del Pacífico mexicano. Cuando se presenta un evento que supera la magnitud 5.5, el sistema manda una alerta 50 segundos antes de que llegue a la Ciudad de México. De acuerdo con los especialistas, en las costas del Pacífico mexicano existen zonas que durante siglos han concentrado gran cantidad de energía por el choque de placas tectónicas. Una de ellas, el Istmo de Tehuantepec, y la otra, en las costas de Guerrero, por lo que la posibilidad de que otro sismo de gran magnitud se presente es latente. La prevención y saber cómo reaccionar serán nuestras mejores armas. Los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y del 19 de septiembre de 2017 pudieron ser una casualidad o simplemente una causalidad. Los sismos del 19 de septiembre de 1985 son muy similares a los sismos del 19 de septiembre de 2017, no por los daños materiales generados o por las lamentables pérdidas humanas causadas. Desgraciadamente son muy similares por la corrupción de nuestros gobernantes durante estas catástrofes. La destrucción va más allá de lo que yo le pueda contar, por eso prefiero quedarme callado. En la Colonia del Valle se reporta a la Universidad Latinoamericana que todos están bien. Del edificio Nuevo León de Tlatelolco piden informes, lo que le puedo informar es que el edificio está dañado. El edificio está dañado, no se ha derrumbado, no se ha venido abajo del todo, pero el edificio Nuevo León de Tlatelolco está sumamente dañado. En la unidad habitacional Santa Fe no se reportan daños. La Universidad del Valle de México está bien, está dañada, pero no está bien del todo. ¿El teléfono? ¿El teléfono este o el otro? En la colonia Puente Colorado, en la delegación Álvaro Obregón, se reporta que todos se encuentran bien. En la colonia Bosques de los Remedios, en la delegación de Naucalpan, también todos se encuentran bien. El edificio de la tesorería, les repito, sí está dañado. Pues ese es el panorama visto por Univisión en este recorrido. Bien, espero más información en un momento. Tenemos más información en la colonia Roma y centro de la capital. Está considerado zona de desastre, igual en la colonia Juárez, donde varios edificios están derrumbados. Por eso. No se puede afirmar todavía del número de muertos. Antes de editar este documental, me pidieron ser objetivo y no politizar con un tema tan sentido, doloroso y significativo para la sociedad mexicana. Sin embargo, y sin intentar politizar, al mostrar un panorama real de las catástrofes sucedidas en México, tampoco podemos mentir, maquillar u ocultar la verdad. No hablaremos de lo que no nos consta o de lo que no vimos y no vivimos, pero tampoco permaneceremos callados ante tanta ineptitud
injusticia y corrupción que se dieron durante las catástrofes del 19 de septiembre, en 1985 y en 2017. Esto le pese a quien le pese y le duela a quien le duela. En Canal 43, que no somos esquiroles de nadie, diremos la verdad de lo que vimos y de lo que vivimos. Viví de cerca los terremotos de 1985 como joven voluntario y rescatista, y siempre quise hablar de ellos, escribir sobre las experiencias vividas y cómo sucedieron, lo cual hice en años recientes para algunos periódicos y revistas del Estado de México. Ya en los terremotos de 2017, como comunicador y documentalista y con la experiencia vivida en 1985, hice un trabajo específico y no casual de acercamiento en varios de los derrumbes y con varios de los actores en la catástrofe. Esto con la intención de hacer un trabajo profesional sobre los claroscuros que se presentan en una contingencia de tan graves consecuencias dentro de un estado fallido como el mexicano. 2017, el terremoto que muchos temíamos. La negligencia e ineptitud de los gobernantes mexicanos en 1985 y en 2017 fue tan similar y tan recurrente que los robos de los donativos, tanto nacionales como internacionales, y los abusos durante los dos terremotos fueron casi idénticos, y tenemos fotos y videos para demostrarlo. Las dos catástrofes fueron tan similares que desde ahora sabemos que los gobiernos buscarán robarse el dinero del Fonden, recurso destinado para la reconstrucción de México, tal y como sucedió en 1985. Otra característica o similitud entre ambos terremotos fue la participación ciudadana que se desbordó al máximo y rebasó con suma facilidad a los gobiernos involucrados, tanto a los locales como al federal. La juventud mexicana y su participación, no obstante la diferencia del contexto en que se dieron las dos catástrofes, fue casi idéntica. Los jóvenes entusiastas y motivados por ayudar, por participar, por rescatar gente con vida, fue muy parecida. Afortunadamente para México, fue muy parecida. Esto sin importar que muchos de los jóvenes en la actualidad han sido secuestrados por el neoliberalismo y los poderes fácticos de la enajenación y la desinformación. Por lo menos para los traidores de la patria no lo han logrado. Miles de jóvenes y cientos de miles de ciudadanos de a pie se desbordaron a los edificios derrumbados o colapsados y se esforzaron por sacar con vida al mayor número de damnificados posible.
lo mismo que en 1985. Mucha gente murió, otros quedaron lesionados o heridos, muchos perdieron su casa, su patrimonio, su trabajo. Pero, ¿y nuestros gobernantes? Nuestros gobernantes son los mismos que en 1985, sobrados de negligencia y corrupción. En 2017, en el corazón de los mexicanos honestos, en el aire que respiramos, en la energía que tenemos y por la que vivimos, lanzamos un grito desesperado de hartazgo y desesperación. Ya estamos hasta la madre de tanta corrupción. Los recuerdos que nos hacen vivir intensamente. Éramos jóvenes estudiantes y por el simple hecho de existir teníamos ganas de vivir plenamente. Nuestra formación política e ideológica nos inclinaba a buscar siempre concientizar a nuestros compañeros en la escuela, en la clase, en el gimnasio o en la diversión. Ese 19 de septiembre de 1985, presentaríamos un documental sobre la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968. El documental que nos facilitaba Zafra, una empresa documentalista en Mixcoac, era una rústica cinta de 50 milímetros y que duraba 1 hora. Esa era la mejor forma para nosotros de crear conciencia entre nuestros compañeros del plantel 10 Aeropuerto del Colegio de Bachilleres. Ese terremoto, que obviamente nadie esperaba, causó inicialmente temor e inclusive pánico en nuestra escuela. Los maestros abandonaron rápidamente los salones de clases y los alumnos corrían desesperados, como huyendo pero sin saber de quién. En México no había una cultura de protección civil como la hay actualmente. Recuerdo que cuando el terremoto cesó, todos en la escuela bromeaban y reían, como una forma de relajarse y de perder el miedo. Realmente en ese momento nadie sabíamos los sangrientos daños que en la Ciudad de México se habían generado. Alguien nos informó que en el plantel 4 Culhuacán se había derrumbado y los integrantes del turno matutino del Comité Estudiantil Independiente, grupo al que pertenecía, decidimos rápidamente salir en avanzada a prestar auxilio a nuestros compañeros, presuntamente en desgracia. La proyección del documental se dejaría para una mejor ocasión. Atendiendo a los acuerdos que teníamos con la dirigencia del sindicato de Ruta 100, acudimos al módulo más cercano y se nos facilitó media docena de camiones para dirigirnos al plantel 4 de bachilleres. Cientos de alumnos del turno matutino del plantel 10 Aeropuerto subimos a los camiones y cuando íbamos por la avenida Troncoso hacia Calzada del Hueso en Culhuacán, y poco a poco nos dimos cuenta que la gran ciudad estaba literalmente colapsada, tal y como sucedió en septiembre de 2017. Miles de personas que se dirigían a su trabajo quedaron varados en la periferia del centro histórico de la ciudad. No había luz y los semáforos no funcionaban, lo cual se agravó porque prácticamente el centro estaba sitiado por edificios derrumbados, lo cual generó temor y caos vial en la Gran Tenochtitlan, tal y como sucedió en 2017. Prácticamente todos los estudiantes subieron al techo de los camiones de Ruta 100 para dar paso y apoyo a la gente que adolecía de transporte, que quería salir del caos vial y regresar a su casa. Muchos estudiantes nos organizamos para ayudar a las mujeres embarazadas, discapacitados y adultos de la tercera edad a subir a los camiones en medio del caos vial. Ningún estudiante ocupaba asientos y estos se apartaban para la gente que más lo necesitaba. No éramos porros ni golpeadores a sueldos del corrupto gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, ni del nefasto Ramón Aguirre Velázquez, regente impuesto del entonces Distrito Federal. La mayoría éramos estudiantes pobres y humildes, pero con una desarrollada conciencia de solidaridad. La mayoría vivíamos en Nezahualcóyotl, éramos jóvenes con conciencia de clase proletaria, natural y espontánea. Después de constatar que los daños ocasionados en el plantel 4 en Culhuacán no eran tan graves y estaban bajo control,
Regresamos por la misma ruta e hicimos la misma labor social circunstancial. La gente que necesitaba transporte lo hacía con nosotros durante el trayecto. Siempre privilegiamos a las personas más vulnerables, organizando al interior de los camiones el espacio para ayudar al mayor número posible de ciudadanos, sin aceptar nunca un solo centavo y brindando el apoyo con gusto y solidaridad. Regresando al plantel 10, entregamos los camiones en el módulo de ruta 100, muy cerca del metro Pantitlán, y cada quien se fue a su casa. Eran como las 12 del día del 19 de septiembre de 1985. Invité a varios de mis compañeros y amigos en la organización estudiantil a almorzar a mi casa porque con tanto movimiento ni siquiera habíamos desayunado. Recuerdo entre mis amigos al Cano y a su novia la Claudia, a Joel, al Chetos, a la Janis Joplin, al Antoine, a la Fiera, al Shaggy y al Pitufo. Estos últimos eran del turno vespertino, pero también eran los encargados de recoger en Zafra el documental que íbamos a proyectar ese día. Cuando llegamos a mi casa, la Fiera le pidió al Pitufo que prendiera el viejo y pequeño radio de transistores que traía, porque no había luz y no sabíamos a ciencia cierta lo que había pasado en la Ciudad de México con el terremoto. El Pitufo hizo lo necesario y con trabajos logró conectar el radio, cuando escuchamos una frase delirante y agónica del farsante número 1 de Televisa en aquella época, Jacobo Zabludovsky, quien dijo textualmente: México está totalmente destruido. Permanecimos callados y solo atinamos a vernos las caras sin atrevernos a decir o a comentar nada. Estábamos paralizados y con miedo. México estaba totalmente destruido, según lo dicho por Jacobo Zabludovsky. Ahora bien, hago un pequeño paréntesis para hacer una necesaria reflexión. El amarillismo y la manipulación de Televisa es una recurrente para generar rating, cooptar gente, fabricar mitos y maquillar realidades. Jacobo Zabludovsky era experto y tenía la intención de manipular, de maquillar, de desinformar, como siempre lo ha hecho Televisa, ensalzando a mediocres gobernantes y descalificando a los verdaderos opositores. Los medios de comunicación, les suplico, no anden haciendo esta clase de bromas, a una gente vieja como yo, que ahí me tuvieron todo el día sentada, nomás la lágrima por esa pobre niña, y viendo, y ahora salen que es falso. Esas son chingaderas, esas son chingaderas. A todos los medios de comunicación, son chingaderas que hagan eso con una pobre anciana como yo, que estuve llore y llore todo el día, por esa pobre niña, y vengo viendo que ya dicen que es mentira, que es falso todo. ¡Qué poca madre tienen, hijos de la chingada! La farsa de Frida Sofía no es una novedad para los que razonamos y conocemos el oscuro proceder de la televisora y sus conductores. Sin embargo, debo reconocer que aun siendo nosotros jóvenes idealistas de ideología marxista y conocedores de la verborrea y demagogia mentirosa con la que se conducía Jacobo y Televisa, creímos por un momento semejante mentira, por aberrante que ésta fuera. Luego entonces, en 2017, no podemos criticar a los que se confundieron y enajenaron con la farsa de una niña atrapada en un colegio particular en Tlalpan, porque desde 1985 y de tiempo atrás, Televisa y sus esbirros comunicadores siguen siendo lo mismo. Las televisoras oficialistas, que son realmente un monopolio de desinformación masiva en México, intentaban desviar nuestra atención con banalidades y pidiendo entrevistas a vacíos gobernantes totalmente desconectados de la realidad nacional.
Buscaban entrevistar a simuladores que maquillaban la real magnitud de la catástrofe, disminuían cifras y ocultaban datos e información de lo que verdaderamente estaba pasando, tal y como sucedió en septiembre de 2017. En mi casa, por un momento perdimos la señal, porque el pitufo se consternó y descuidó el radio. Mi madre entró a la cocina y me dijo alarmada: «Hijo, dicen que el edificio de Vestimar se derrumbó». «Creo que las cosas son más difíciles de lo que parecen», le contesté a mi madre, y les dije a mis amigos y compañeros: «Vamos al bacho a ver de qué más nos enteramos y qué podemos hacer». Vestimar se encontraba en un edificio donde había varias fábricas de ropa, en Calzada de Tlalpan, en el metro San Antonio Abad de la Ciudad de México, y era uno de los clientes que teníamos dentro de un negocio familiar en el que fabricábamos accesorios para ropa de dama. Casualmente, un fenómeno que se está dando en la Ciudad de México es que en los puntos donde la población civil no se ha desbordado a ayudar, el ejército sí hace presencia. En los puntos, en los derrumbes donde la población civil se ha desbordado a ayudar, a apoyar, el ejército ha cedido la batuta. Con esto nos queda en claro que somos miles, cientos de miles, millones de mexicanos contra un puñado de servidores públicos que en la mayoría de los casos son ineptos, gente que es pagada y que no tiene convicción. Y era uno de los clientes que teníamos dentro de un negocio familiar en el que fabricábamos accesorios para ropa de dama. Y fue a unos pasos de allí donde se fundó el Sindicato 19 de septiembre, en honor a las costureras muertas por la negligencia y corrupción de los gobernantes en 1985. Estamos en las afueras del edificio colapsado en San Antonio Abad, en Calzada de Tlalpan, en la colonia Trans. Ya no vemos al ejército, ya no vemos a la Policía Federal, ya no vemos a la Policía Local de la Ciudad de México. Este edificio que ustedes ven es el edificio que se cayó el 19 de septiembre de 1985. El edificio contiguo es el edificio que está colapsado en el terremoto del 19 de septiembre de 2017. La pregunta es: ¿por qué nunca derrumbaron este edificio? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la Policía Federal? El gobierno federal mexicano, el gobierno local de Miguel Ángel Mancera están rebasados. Ya no hay quien proteja, no hay quien cubra. Es la sociedad civil organizada quien se está encargando de todo. Es la sociedad civil organizada la que está auxiliando y rescatando al pueblo, porque solamente el pueblo puede salvar al pueblo. Las costureras muertas por negligencia y corrupción gubernamental el 19 y 20 de septiembre de 2017 en la bodega de ropa de Bolívar y Chimalpopoca, en la colonia Abrera, son una macabra casualidad muy similar a lo que sucedió en 1985. Cuando regresamos a la escuela, una de las razones más apremiantes para mí, debo de ser honesto, era saber cómo se encontraba mi novia Adriana, que vivía en el barrio de Tepito y era también alumna del plantel 10, pero en el turno vespertino. Supe entonces, por varios amigos, que el barrio de Tepito, lleno de viejas vecindades, estaba muy dañado, pero de Adriana, que no fue a la escuela ese día, nadie pudo decirme nada. Esto es lo que queda de lo que fuera una bodega de ropa, aquí en la colonia Obrera, cerca del centro histórico de la Ciudad de México, donde el centro de acopio fue administrado y resguardado por alumnos de la UASM de la Ciudad de México. Obviamente hubo mucho descontento, obviamente hubo mucha molestia entre la población, porque sabemos que habría sobrevivientes vivos al interior de estos escombros. El gobierno federal una vez más falló. Crímenes de lesa humanidad. Había sobrevivientes y los bulldozers entraron a demoler por completo el edificio.
Bolívar y Chimalpopoca, Colonia Obrera, a un costado del centro histórico. Es mudo testigo de crímenes de lesa humanidad. El gobierno federal tenía prisa por darle vuelta a la página de esta historia de terror. Había sobrevivientes en lo que fuera una bodega de ropa. Los bulldozers, el ejército mexicano, la policía local, impidieron que el pueblo organizado siguiera administrando esta contingencia. Para Canal 43, desde la Ciudad de México, Vidal Eduardo Villaseñor. Como a las 6 de la tarde salí de la escuela apresurado, y como pude llegué al edificio de las costureras, a las cuales conocía por cuestión de trabajo. En el edificio derrumbado en Calzada de Tlalpan ya había labores ciudadanas de rescate, e inmediatamente me sumé a ellas. Era impresionante y dantesco el escenario de destrucción, lamentos y dolor. Había muchos sobrevivientes atrapados en los escombros de un edificio que fuera de varios pisos, y parecíamos hormigas, quitando piedras tan solo con las manos. Pero, ¿y el gobierno mexicano? ¿El federal y el del Distrito Federal? ¿Qué hacían? Las instituciones gubernamentales no hacían nada. Estaban paralizados. Pero la pregunta ahora sería, ¿qué hicieron las autoridades en 2017? Hicieron lo mismo, es decir, no hicieron nada. Recuerdo haber estado por tiempo indefinido en los escombros del edificio derrumbado. Pocas veces me sentí tan pequeño e impotente. Familiares de las costureras trabajaban incansablemente y hombro con hombro con los voluntarios rescatistas que no sabíamos nada de búsqueda y rescate, porque en 1985 no había una cultura de protección civil. Ya por la mañana del 20 de septiembre de 1985, fui a mi casa a bañarme y descansar, con la firme intención de regresar lo más pronto posible a apoyar en los rescates en San Antonio Abad. La luz se había restablecido en casi toda la zona conurbada, y el metro trabajaba parcialmente, aunque no había servicio telefónico. Como a las 4 de la tarde, que iba a San Antonio Abad, me encontré al Cano en el metro Pantitlán, y fuimos juntos al edificio derrumbado de las costureras. Los trabajos eran intensos y teníamos la certeza de rescatar con vida a varios sobrevivientes, costureras tal vez. Recuerdo que eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando llegó un grupo de soldados un poco violentos y nos ordenaron retirarnos porque iban a demoler el edificio. Pero demoler, pero si había muchos atrapados con vida. Varios voluntarios, entre ellos el Cano y yo, empezamos a gritar y nos opusimos a tan sanguinaria estupidez. Recuerdo que un soldado le dio un culatazo en la cara al Cano, y otro soldado cortó cartucho de su fusil y me apuntó. Así lo mismo con los otros voluntarios y rescatistas. Nos sometieron a todos, voluntarios y familiares de las víctimas, y nos echaron del inmueble prácticamente a bayoneta calada. Es decir, el valeroso ejército mexicano aplicó el Plan DN3, que era un operativo militar de contrainsurgencia para aislar a la guerrilla urbana de la Liga Comunista 23 de septiembre en la década de los 70, y no era un operativo de rescate y auxilio a la población. Demolieron el edificio impunemente, acabando con cualquier esperanza de vida. Pero, ¿y por qué lo hicieron? El edificio colapsado el martes 19 de septiembre de 2017. Ayer jueves ya se habían abandonado las labores de rescate. El día de hoy ya está todo limpio. Únicamente quedan algunos escombros. ¿Quién dio la orden para que se dejara de buscar a los posibles damnificados, a los posibles sobrevivientes? El gobierno federal y el gobierno local de la Ciudad de México tendrá que responder ante estos crímenes de lesa humanidad. Menos de 48 horas tardó el gobierno federal en dar por terminadas las labores de búsqueda y rescate de los sobrevivientes, aquí a un costadito del Hotel Holiday Inn del Metro Portales.
¿Cuántas personas con vida fueron masacrados por el gobierno federal mexicano? ¿Quién dio la orden de derrumbar estos edificios? ¿Quién dio la orden de que se acabara la jornada de búsqueda y rescate? ¿Quién es el responsable de esta atrocidad? El gobierno federal de Enrique Peña Nieto, el gobierno local de Miguel Ángel Mancera. Unos cuantos voluntarios, unas cuantas personas conscientes son los que quedan aquí. Sin embargo, el gobierno federal dio la orden desde hace 24 horas que se dejara de buscar a los posibles sobrevivientes en el metro Ermita, en Calzada de Tlalpan. Posteriormente se supo, a través de periódicos y revistas honestos, no por Televisa, que en la Dependencia Federal de Hacienda, ubicada en la planta baja de este edificio, existían documentos comprometedores para el regente del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez. No obstante, unos minutos después de la demolición del edificio, se suscitó una réplica del terremoto, el 20 de septiembre de 1985 por la noche. Es decir, tal vez la suerte de las compañeras costureras ya estaba echada. Indignados por la impotencia, Elcano y yo fuimos a mi casa en Neza. Cenamos y acordamos iniciar en nuestra escuela todo un grupo de apoyo a los damnificados por el terremoto. Cientos o miles de construcciones en el Distrito Federal estaban derrumbadas. Es necesario señalar que en 2017 varios vecinos y voluntarios de la bodega de ropa derrumbada en la colonia obrera nos dijeron que el ejército mexicano, que nunca hizo nada ni ayudó en nada, solo vigilaba y los engañó y les dijo que iba a entrar maquinaria para quitar las losas pesadas que impedían el rescate. Nos dijeron también que cuando los voluntarios se hicieron a un lado, la maquinaria pesada empezó a demoler completamente el edificio derrumbado y a acabar con cualquier esperanza de vida en Bolívar y Chimalpopoca, colonia obrera. Pero, ¿qué habría en la bodega de ropa de Bolívar y Chimalpopoca en la colonia obrera en septiembre de 2017 para que el ejército permitiera que demolieran el edificio? Esta pregunta es muy actual y este caso muy similar al de 1985, y no debemos olvidarlo. La verdad del colapso capitalino en septiembre de 1985 y la verdad del colapso capitalino en septiembre de 2017. Decenas de compañeros estudiantes, maestros, exalumnos y extrabajadores del plantel 10 Aeropuerto, del Colegio de Bachilleres, nos organizamos y conformamos un grupo de voluntarios que auxiliaríamos en todo lo que pudiéramos a la población y a los damnificados. Pero, ¿por dónde iniciaríamos? Teníamos para escoger muchos puntos de la Ciudad de México que estaban colapsados. En una pequeña asamblea estudiantil, los compañeros del turno matutino apoyamos la propuesta de la compañera encargada de las finanzas de nuestra organización político-estudiantil, la camarada Blancanieves, que en paz descanse, y nos fuimos al edificio Nuevo León en el histórico Tlatelolco. Al otro día en Tlatelolco, y ya con la presencia del cantante internacional Plácido Domingo, el Chamuco, que en paz descanse, nos dijo que había visto a mi novia Adriana en los rescates y apoyos en su barrio, en Tepito, y decidimos pasar a verla por la noche, es decir, por fin podría verla. En Tepito no hacían falta voluntarios porque manos sobraban entre los mismos vecinos del barrio Bravo, pero necesitaban lo básico para seguir ayudando gente e intentando salvar su barrio. Pañales desechables, leche en polvo y agua, mucha agua. Debo comentar que en el barrio nadie quería alejarse de su vecindad porque la solidaridad para ellos era fundamental. Luego entonces sí necesitaban de nuestro apoyo. Tepito no ha de morir.
Era la contraseña de todos los que apoyábamos al barrio a sobrevivir y superar la crisis. Con la solidaridad y el empuje demostrado nos hermanamos. La catástrofe nos reconcilió. México es de todos los mexicanos, no de un partido, de una organización y mucho menos de un gobierno. Durante varios días nos transportamos en camiones de Ruta 100, prestados por el compañero Barco, dirigente del sindicato de Ruta 100, el sindicato camionero más poderoso de América Latina. Íbamos a mercados de la zona conurbada de la Ciudad de México, a recolectar los víveres que se necesitaban en Tepito y en vecindades dañadas de la colonia Moctezuma, en la delegación Venustiano Carranza. Muertos, heridos, desabasto, pérdidas materiales, robos, hurtos y fraudes gubernamentales es lo que dejó marcada la sociedad chilanga durante los terremotos de 1985. Así también nos dejó marcada la solidaridad, la hermandad, la identidad, sensibilidad y agradecimiento con la sociedad, no con el gobierno y con sus esquiroles. Nuestro dinero, camaradas, lo queremos para la reconstrucción de México. Sin hipocresías y sin intentar politizar, porque no recurriremos a la demagogia gubernamental. Los partidos políticos electoreros gastan miles de millones de pesos en campañas que solo buscan maquillar la realidad nacional para terminar haciendo fraudes. Los presidentes del empleo, la guerra contra el narcotráfico, las parejas presidenciales, las casas blancas, los departamentos en Miami son una corrupta politiquería barata y demagogia gubernamental. Los partidos y nuestro gobierno son corruptos. Ahora bien, si nuestros gobernantes en 1985 pagaron el gran fraude del FOAPROA, salvaron a corruptos y poderosos banqueros e hicieron un fraude descomunal en el Estado de México en 2017, ahora deberán reconstruir México y salvar al pueblo. Con el 20% o con el 25%, con el 50% o con el 100%. No olviden, compañeros, que el dinero es nuestro y nosotros lo exigimos. Canal 43 es la voz de la disidencia en México. Gran cantidad de energía por el choque de placas tectónicas, una de ellas el istmo de Tehuantepec y la otra en las costas de Guerrero, por lo que la posibilidad de que otro sismo de gran magnitud se presente es latente. La prevención y saber cómo reaccionar serán nuestras mejores armas. Los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y del 19 de septiembre de 2017 pudieron ser una casualidad o simplemente una causalidad. Los sismos del 19 de septiembre de 1985 son muy similares a los sismos del 19 de septiembre de 2017, no por los daños materiales generados o por las lamentables pérdidas humanas causadas. Desgraciadamente son muy similares por la corrupción de nuestros gobernantes durante estas catástrofes.
Cuando las vibraciones llegan a la superficie terrestre, se presenta un sismo. México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas: la de Norteamérica, de Cocos, la placa del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe. Por esta razón, en nuestro país se reporta un promedio de 40 sismos por día. Hoy es imposible predecir cuándo y dónde se generará un sismo, pero existen alternativas para mitigar su impacto. Una de ellas es la alerta sísmica, que desde 1991 opera con el respaldo del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, CIRES. Mediante un centenar de sensores, es capaz de detectar los temblores que se originan en las costas del Pacífico mexicano. Cuando se presenta un evento que supera la magnitud 5.5, el sistema manda una alerta 50 segundos antes de que llegue a la Ciudad de México. De acuerdo con los especialistas, en las costas del Pacífico mexicano existen zonas que durante siglos han concentrado. La destrucción va más allá de lo que yo le pueda contar, por eso prefiero quedarme callado. En la Colonia del Valle se reporta a la Universidad Latinoamericana que todos están bien. Del edificio Nuevo León de Tlatelolco piden informes. Lo que le puedo informar es que el edificio está dañado. El edificio está dañado, no se ha derrumbado, no se ha venido abajo del todo, pero el edificio Nuevo León de Tlatelolco está sumamente dañado. En la unidad habitacional Santa Fe no se reportan daños. La Universidad del Valle de México está bien, está dañada, pero no está bien del todo. ¿El teléfono? ¿El teléfono este o el otro? En la colonia Puente Colorado, en la delegación Álvaro Obregón, se reporta que todos se encuentran bien. En la colonia Bosques de los Remedios, en la delegación de Naucalpan, también todos se encuentran bien. El edificio de la tesorería, les repito, sí está dañado. Pues ese es el panorama visto por mi visión en este recorrido. Aquí Bien, espero más información en un momento. tenemos más información en la colonia Roma y centro de la capital. Está considerado zona de desastre, igual en la colonia Juárez, donde varios edificios están derrumbados. Por eso. No se puede afirmar todavía del número de muertos. Antes de editar este documental, me pidieron ser objetivo y no politizar con un tema tan sentido, doloroso y significativo para la sociedad mexicana. Sin embargo, y sin intentar politizar, al mostrar un panorama real de las catástrofes sucedidas en México, tampoco podemos mentir, maquillar u ocultar la verdad. No hablaremos de Debajo de lo que conocemos como territorio continental o tierra firme, existe un gran rompecabezas conformado por 15 placas tectónicas que flotan sobre remolinos de roca y magma. Estas placas están en constante movimiento. Datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos estiman que se desplazan a una velocidad de entre 2 y 20 centímetros cada año, una fuerza que no podemos percibir, pero que genera grandes concentraciones de energía. Con el paso de los años, llega a liberarse de manera violenta. El evento puede ocurrir a varias decenas de kilómetros de profundidad,